Bueno, en esta videoclase vamos a abordar los hechos históricos que se desarrollaron luego de la Revolución de Mayo de 1810 para tener una base histórica común que nos permita analizar y comprender más profundamente la dimensión educativa. Entonces, volvamos a 1810. Una vez conformada la primera junta en Buenos Aires, lo que hacen sus integrantes es enviar comunicados con la noticia a los distintos cabildos del resto del territorio. Recordemos que los cabildos eran las instituciones de gobierno que en algunos casos abarcaban un territorio municipal y en otros gobernaban a las ciudades y los territorios adyacentes. Por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, el cabildo gobernaba sobre la ciudad, pero también sobre los territorios que hoy podemos denominar como de la provincia de Buenos Aires. Entonces, decíamos que el resto de los cabildos son notificados e invitados también a enviar sus representantes para participar del nuevo gobierno. La mayoría se declara favorable, pero hay casos que se oponen, como el de Paraguay o el de Córdoba, que presentaban focos de resistencia realista, es decir, a favor de España. Lo que hace la primera junta con estos casos es enviar expediciones militares y así se inicia el periodo de la guerra que nosotros denominamos el periodo independentista. No vamos a abordar el detalle de las expediciones militares, de las batallas, porque no es donde queremos poner el foco. Solo mencionar que en este periodo lo que vamos a ver es la fragmentación del territorio que habíamos visto como perteneciente al Virreinato del Río de la Plata a medida que se produce esa guerra de independencia. Una fragmentación que nos muestra regiones que se separan no solo de España, sino también que se separan de Buenos Aires, como es el caso de la región de Paraguay o de la Banda Oriental. Siguiendo con la cronología, en 1811 nace la Junta Grande, que es la ampliación de la primera Junta de Gobierno que incorpora a los representantes enviados por los otros cabildos. Ya aquí vemos dos tendencias político-ideológicas. Por un lado, los grupos más radicalizados, identificados como liberales, y por otro lado, los grupos más tradicionales, identificados como conservadores. Pero más allá de las posturas político-ideológicas, las diferencias y tensiones se van a ver materializadas en los grupos que defienden a un gobierno centralizado en manos de Buenos Aires y otros grupos que propugnan por seguir manteniendo su autonomía regional y, ¿por qué no?, liderar el proceso revolucionario. Se preguntan, ¿por qué Buenos Aires y no nosotros? Entonces, estos grupos, aunque tengan un proyecto de país liberal, están en contra de la centralización de Buenos Aires. Por ejemplo, este es el caso de Artigas, en la Banda Oriental, que nuclea a las poblaciones de su región y suma a los dirigentes de Entre Ríos y Santa Fe. En este conflicto, en esta disputa de poder, ya podemos encontrar los elementos que más adelante vamos a dividir o a identificar con unitarios y federales, más allá de sus proyectos, sean más liberales o más conservadores. Pero todavía no llegamos a eso. En 1811 hay una nueva figura de gobierno. La Junta Grande se define como el poder legislativo de la época y se crea una nueva institución política y jurídica, el triunvirato, una especie de poder ejecutivo integrado por tres personas. Van a haber dos triunviratos y durante el segundo se va a convocar a la asamblea del año 13, que asumiría la representación de las provincias del Río de la Plata y cuya acción legislativa intentó de alguna manera reafirmar la soberanía independiente de España. En las lecturas que ustedes realizaron se destacaba lo decidido por esta asamblea en cuanto a la prohibición del uso de los tormentos, la supresión de los títulos de nobleza y la declaración de la libertad de vientres. Esta asamblea también organizó el Poder Judicial
y aprobó una nueva figura de gobierno con el Estatuto del Supremo Poder Ejecutivo, con lo cual se crea la figura del Director Supremo, que ejercería el gobierno por un mandato de 2 años. En este contexto, y con San Martín en plena campaña militar contra los ejércitos realistas, en 1816 se reúne el Congreso en la ciudad de San Miguel de Tucumán con representantes de la mayoría de las provincias, y ahí es donde se declara la independencia. Las provincias que no participan son Córdoba y las del litoral. Estas últimas estaban asociadas al proyecto de Artigas, con quien fundan la Liga Federal de los Pueblos Libres, liderando a partir de ese momento el proyecto federal. Solo mencionar que Artigas y su proyecto van a ser derrotados por los ejércitos de Brasil, que tenían como aliado al gobierno de Buenos Aires. Ahora, ¿por qué esto es importante en lo que va a suceder en Argentina? Porque el proyecto federal va a pasar a ser liderado por Francisco Ramírez, que es el gobernador de Entre Ríos, y por Estanislao López, gobernador de Santa Fe, quienes organizan sus ejércitos contra Buenos Aires y en 1820, en la batalla de Cepeda, derrotan al director supremo que había nombrado la asamblea, que en ese entonces era Rondó, con lo cual se termina el período que denominamos independentista. A partir de esa derrota ya no va a haber poder de gobierno nacional centralizado y entonces comienza el periodo de las guerras civiles. Podemos analizar los procesos de este periodo post-independentista desde una perspectiva general que agrupa, por un lado, a la provincia de Buenos Aires, que va a continuar buscando imponer su liderazgo al resto de las provincias, con un proyecto nacional unitario. Y en la vereda de enfrente tenemos al resto de las provincias que en general están a favor de la unión nacional, pero dentro de una federación en la cual cada una de las provincias cuente con un gobierno autónomo, rechazando así el liderazgo de Buenos Aires. Este es el momento de las disputas entre unitarios y federales. Y lo que tiene que quedar en claro es que no hay Estado nacional. Hay estados provinciales autónomos, que algunos autores definen como pequeñas repúblicas. Estas guerras civiles van a durar 40 años porque no va a haber un Estado nacional ni gobierno central consolidado hasta el año 1861.